Bienvenido al 13º video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 9. Hola, saludos a todas y todos los participantes del curso Taller de Especialización para Policía de Investigación en el Sistema de Justicia Penal. Soy su instructor Eric Norman Contreras Sánchez y vamos a continuar con el siguiente video. Vamos a hablar sobre la actuación policial en el sistema penal acusatorio, específicamente de los supuestos de detención que están marcados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16 como en el Código Nacional de Procedimientos Penales en diversos definición de detención. Vamos a dar 3 definiciones de detención. La primera es el simple acto material de privación de la libertad, es el apoderamiento físico de un sujeto. La segunda es la privación provisional de la libertad de una persona. Y la tercera, la detención supone una restricción de la libertad de movimientos de carácter temporal. Por consiguiente, entonces, es una restricción, una privación de una libertad de los movimientos y del tránsito de una persona derivado de una acción que realizó en contra de lo que marca la legislación y que le da la facultad a otro ciudadano o a la autoridad para hacer esta acción y la cual es temporal. Por ejemplo, el policía al ver un delito en flagrancia controla a la persona y le priva de la libertad, por lo tanto lo está deteniendo, restringiéndole sus movimientos, el cual lo va a presentar ante la autoridad competente, que en este caso sería el Ministerio Público. El Ministerio Público, al recibirlo, él no es el que le restringió estos movimientos controlándole y le privó la libertad, simplemente está continuando con esa privación de la libertad y por lo tanto no está haciendo la detención, está haciendo una retención de una persona que fue detenida por un policía o por un ciudadano en su caso. Como comenté, los supuestos de detención están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, en algunos de sus párrafos, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El primer supuesto en el que se puede detener una persona es el mandamiento judicial. Hablo como mandamiento judicial y no solo orden de aprehensión, como lo menciona la Constitución Política, porque lo que es el Código Nacional nos amplía estos mandamientos judiciales. El artículo 16, párrafo tercero de la Constitución nos establece: no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad y obra en datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, lo primero que debemos entender, que el único que puede obsequiar, que puede ordenar una orden de aprehensión es el juez de control. Sin embargo, no lo puede hacer a su libre albedrío. No puede llegarle una persona, decirle una circunstancia y él ordenar inmediatamente la aprehensión. Simplemente primero debe existir una denuncia o querella y por lo tanto una investigación por parte del Ministerio Público, y teniendo datos suficientes de prueba que le hayan esclarecido los hechos y determinen que ese acto sea constitutivo de delito y que es indiciado, existe una alta probabilidad que él lo cometió o participó en el mismo derivado de toda esta información, entonces se le va a solicitar a este juez que ordene esta orden para privarle de su libertad. El párrafo cuarto de la misma Constitución de este artículo nos señala: la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Entonces, lo que nos establece es que si se cumple por parte de la policía una orden de aprehensión, tendrá que poner a disposición del juez de control, no de otra autoridad como el Ministerio Público o la institución policial. Y si no tienes una justificación derivada de una circunstancia de seguridad, tendrá que ser directamente ante este juez de control, o por cuestión, por ejemplo, de distancia, que el mandamiento judicial
sea ordenado por un juez de Tamaulipas y tú eres del Estado de México, pues lógicamente no se podrá trasladar directamente al juez de control. Sin embargo, se tendrán que hacer los actos debidos para poder coordinarse para el traslado en su momento de esta persona ante este juez de control. Si no hay una justificación como esta, entonces vas a incurrir en una responsabilidad penal y vas a ser sancionada como tal. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos empieza a ser más específico respecto a lo que son los mandamientos judiciales. De inicio nos habla del citatorio, de la orden de comparecencia y de aprehensión, pero como el artículo 16 respecto al mandamiento judicial nos señala lo siguiente: cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obren en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar. Aquí nos establece lo mismo, que el Ministerio Público, al recibir una denuncia o una querella y derivado de su investigación y de los datos que obran en la carpeta de investigación, entonces, por consiguiente, va a establecer que existe el hecho constitutivo de delito y una probabilidad alta que el imputado lo haya cometido o haya participado en él, entonces le podrá solicitar al juez de control lo siguiente: primero, un citatorio para que el imputado se presente a audiencia en la fecha, hora y lugar indicado. Y quiere decir que no existe la necesidad de cautela, que no existe una alta probabilidad que se extraiga de la justicia y por lo tanto él se va a presentar voluntariamente. Aclarar que siempre cuando se solicita alguna de estas tres circunstancias, por lógica, es que no tenemos detenida a la persona, si no, no solicitaríamos este mandamiento judicial. 2. En el caso de que no se presente a la audiencia, entonces se va a ordenar una orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. Y por último, la orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. ¿Qué quiere decir? El Ministerio Público debe establecerle al juez de control, al solicitarle la orden de aprehensión, que existe una alta probabilidad que la persona se extraiga de la justicia o no se presente derivado del tipo de delito, derivado de las circunstancias específicas que se están dando, y por lo tanto no se le puede avisar que se presenten a un lugar a la audiencia, porque si no se va a ir, y por lo tanto se requiere presentar inicialmente por la fuerza pública a la audiencia respectiva. En este caso, también podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. En el caso de que ya exista la orden de comparecencia, pero al cumplimentarla la policía no lo pudo detener porque se resistió o está evadiendo la justicia, entonces se solicitará la orden de aprehensión siempre y cuando el delito merezca pena privativa de la libertad. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumple una medida cautelar en los términos del artículo 174 y el juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Ya hablamos de las medidas cautelares en video anterior, donde referíamos que cuando se vincula proceso, se puede establecer una medida distinta a la prisión preventiva para que su procedimiento lo lleve en libertad, y se le establecen ciertas medidas cautelares que la autoridad de supervisión de la misma, que regularmente conocemos como MECA, va a tener que verificar que realmente se estén cumplimentando, y en el caso de que no sea así, va a dar información del incumplimiento, ya sea al Ministerio Público o en ciertas medidas cautelares directamente al juez de control, para que conforme al 174
174 tenga la posibilidad de ordenar el cumplimiento de una orden de aprehensión para el que presente a la persona a la audiencia nuevamente de medidas cautelares, porque van a ser modificadas en su momento, y lo más probable es que la medida cautelar que se le va a imponer va a ser la de privación de la libertad. Después, el artículo 145 del mismo código nos señala que la orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del juez de control que hubiera expedido la orden en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de la libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez entregar al imputado una copia de la misma. Entonces, el juez de control entrega física o por medios informáticos al Ministerio Público la orden de aprehensión. Entonces el Ministerio Público la va a ejecutar, pero por medio de las policías, ya sea policía de investigación principalmente, pero también puede hacer uso de las policías preventivas, ya sean municipales o estatales, y quien ejecute la orden entonces va a tener que poner a disposición inmediata del juez de control quien expidió esta orden, pero debe ser un lugar distinto a donde se da la prisión preventiva o donde se cumplen las sanciones de privación de la libertad, ya después de una sentencia, derivado de dos cuestiones: una, la seguridad de la persona, y dos, la presunción de inocencia, porque en ese momento todavía es considerado como inocente y por lo tanto no puede ser llevado a alguno de estos lugares si no estaríamos violentando sus derechos fundamentales. Los agentes policiales deben informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de la imputación. Entonces, al trasladar al detenido al juez de control, tenemos que avisar al Ministerio Público para que solicite el comienzo, la celebración de la audiencia inicial, pero aquí no va a ser con el control de la legalidad de la detención, aquí directamente se va a ir a la formulación de la imputación. En resumen, los tipos de mandamientos judiciales para la detención de una persona es la orden de comparecencia, la orden de aprehensión y la orden de reaprehensión. El citatorio no está contemplado porque sí es un mandamiento judicial, pero no permite la detención de una persona. Es un citatorio donde se le da conocimiento que se debe presentar voluntariamente a una audiencia. 2. ¿Quién solicita la orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia? El Ministerio Público. ¿Quién la ordena? El juez de control. ¿Quién la ejecuta? El Ministerio Público por medio de la policía. ¿Cómo puede conocer un mandamiento judicial un policía? Cuando se la entrega físicamente el Ministerio Público o de manera electrónica o informática a través de los procesos que establezcan las mismas instituciones. No forzosamente es que el Ministerio Público va a ir directamente con un policía, sino a través de los procedimientos y de sus mandos específicos. Después, también cómo se puede enterar por medio de sistemas de información oficiales de seguridad pública como es Plataforma México. Es de los pocos objetivos que realmente ha cumplido Plataforma México, es de tener personas derivados de que en el sistema han subido mandamientos judiciales de distinto tipo de las distintas entidades federativas, y algunas personas que han cometido otro delito o principalmente cuando cometen una infracción administrativa, ya sea de tránsito o de seguridad pública, y al hacer una consulta en el sistema aparece que tienen un mandamiento judicial y se tiene que cumplimentar de acuerdo a los protocolos que ya están publicados en su momento. Sin embargo, hay que aclarar que primero hay que verificar que realmente sea la persona, y segundo, que esté vigente el mandamiento judicial, porque recordar que realmente
son bases de datos informativas y que lógicamente cada una de las instituciones tiene las bases de datos oficiales y que se deben confirmar. Informar inmediatamente al Ministerio Público el cumplimiento del mandamiento, como lo comentamos. Se tiene que informar para que él solicite el inicio de la audiencia inicial, poner a disposición al detenido inmediatamente al juez de control. Y recuerden siempre que existe una detención, hacer el registro en el Registro Nacional de Detenciones. Posteriormente tenemos el caso urgente. El caso urgente se establece en el párrafo sexto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nos señala solo en casos urgentes cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad ordenar su detención fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Entonces nos está diciendo aquí que el caso urgente es un mandamiento ministerial que solamente lo puede ordenar cuando existen delitos graves. Y si existe un riesgo que la persona se puede extraer de la justicia, se puede sustraer por alguna circunstancia específica y que porque no por cuestiones de hora, tiempo, lugar o cualquier otra circunstancia no nos podamos comunicar con la autoridad judicial. Y por lo tanto, bajo su más estricta responsabilidad, el Ministerio Público va a ordenar a las policías que detengan a esta persona porque si no se sustraería de la justicia. El artículo 150 del Código Nacional nos hace un poquito más específico lo que es el caso urgente. Solo en casos urgentes el Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona siempre y cuando concurran los siguientes supuestos. Entonces lo que nos dice el Ministerio Público bajo su responsabilidad y basado en los datos de prueba que ya tiene, entonces va a ordenar él directamente la detención sin consultarlo ante el juez de control, esta detención, pero siempre que se establecen, no son supuestos, requisitos, porque debe cumplir todos. Si fueran supuestos es que solamente se cumpliría uno de ellos. ¿Cuáles son estos requisitos que se nos pida? Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves para los efectos de la detención por caso urgente los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este código o en la legislación aplicable, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión. Entonces, como primer requisito, nos establezca que deben existir datos suficientes que establezcan que ese hecho es un delito grave. ¿Cómo voy a saber que es grave? Porque son los que menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales o el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se va a requerir como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, esos delitos ya se consideran de antemano grave, o todos aquellos que no estén dentro de ese catálogo que de por sí se aumentaron el año pasado, los demás delitos cuyo término medio aritmético, la sanción sea mayor de 5 años de prisión. Ya hablaremos y explicaremos en su momento esta circunstancia cuando se considera o cómo se realiza esta ecuación en su momento. El segundo requisito que nos establece es que exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, que si no se ordena inmediatamente la detención de la persona, se va a
extraer de la misma. Y el tercero, que por la razón de hora, lugar o cualquier circunstancia no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial o que de hacerlo el imputado pueda evadirse. Los oficiales de la policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el juez de control. Aquí, cuando se detenga a la persona, la policía no lo va a llevar ante el juez de control. Aquí sí hay que ir directamente al Ministerio Público y él tratará que sin demora alguna se ponga a disposición inmediata del juez de control. El juez de control determinará la legalidad del mandato del Ministerio Público y su cumplimiento al realizar el control de la detención. La violación de esta disposición será sancionada conforme a las disposiciones aplicables y la persona detenida será puesta en inmediata libertad. Entonces, aquí, a diferencia del mandamiento judicial, ya cuando se pone a disposición por parte del Ministerio Público a la persona para que empiece la audiencia inicial, aquí sí va a haber la audiencia de control de legalidad de la detención, a diferencia del mandamiento judicial, porque el juez tiene que revisar que realmente se hayan cumplido con los requisitos que nombramos anteriormente, lo que era que sea un delito grave, que existía un riesgo fundado que la persona se extrajera o evadiera la justicia, y el tercero, que por cuestiones de hora, tiempo, lugar o cualquier circunstancia no existía la posibilidad de comunicarse con el Ministerio Público para que ordenara algún citatorio, una orden de comparecencia, una orden de aprehensión, y por lo tanto se tuvo que hacer de esta manera. Si cumple esto, pues entonces se decretará la legalidad de la detención y por lo tanto se pasará a la imputación. Si no se cumple con esto, entonces se tendrá que dejar en libertad a la persona y se tendrá que empezar el procedimiento respectivo en contra del Ministerio Público que haya ordenado este mandamiento ministerial sin cumplir con los requisitos que te pide la legislación. Para los efectos de este artículo, el término medio aritmético es el cociente que se obtiene de sumar la pena de prisión mínima y la máxima del delito consumado que se trate y dividirlo entre 2. Entonces vamos a poner el ejemplo de que la pena mínima que marca el tipo penal de prisión es 3 años y la máxima es 6 años. Si sumamos 3 años más 6 nos da 9 años. Si lo dividimos entre 2 nos da 4 años y medio. Por lo tanto, no supera los 5 años la media aritmética y por lo tanto no es delito grave y no puede aplicarse el caso urgente. Si la pena que nos establece el artículo específico a ese delito nos señala que la pena mínima es de 4 años y la máxima es de 8, entonces sumamos 4 más 8, nos da 12, entre 2, 6. Entonces la media aritmética de la pena serán 6 años de prisión y por lo tanto sí se considera delito grave. El último ejemplo, si la mínima son 4 años y la máxima son 6 años de prisión, entonces nos da una suma de 10. Si lo dividimos entre 2, nos da 5 años. Por lo tanto, como no es mayor de 5 años, no se considerará el delito grave y por lo tanto no se podrá aplicar el caso urgente. Para resumir, lo ordena el Ministerio Público. Requisitos para ordenarlo: que sea un delito grave, que existe un riesgo fundado que el imputado se puede extraer de la justicia, y 3, no se puede ocurrir por cualquier circunstancia ante el juez de control. ¿Quién lo ejecuta? La policía. ¿Ante quién lo debe presentar la policía cuando lo cumplimenta? Inmediatamente ante el Ministerio Público, y tiene que hacer el registro inmediato de la detención en el registro respectivo. El Ministerio Público va a procurar que se ponga a disposición a la persona ante el juez de control y se tendrá que realizar, una vez puesta a la disposición ante el juez de control,
de la audiencia de control de la legalidad de la detención. En el caso de que sea legal, se irán a la imputación. En el caso de que no sea legal, entonces se dejará en libertad a la persona. Sin embargo, se puede continuar con la investigación. El último supuesto que nos marca la legislación para detener a una persona es la flagrancia. En la Constitución nos señala lo siguiente, artículo 16, párrafo 5. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que éste esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Vamos a desmenuzar cada uno de los puntos que nos refirió la Constitución respecto a la flagrancia. Lo primero que nos dice es que cualquier persona puede detener, no forzosamente debe ser un policía, pero aclaro, es puede, no es una obligación, es una facultad. Por consiguiente, si yo estoy transitando en la calle y veo que se está cometiendo un delito, mi obligación no es detener. Yo sabré si lo hago o no lo hago, pero ¿lo puedo hacer? Claro que sí. 2. La Constitución solamente nos establece dos supuestos. Y el espíritu realmente, como en muchos lados del mundo, es que la flagrancia debería ser que quien detenga es quien ve el delito, quien sorprende a la persona cometiéndolo. Y por lo tanto la Constitución solamente nos establecía en el momento en que se cometa el delito. ¿Qué quiere decir? Yo sorprendo a la persona que lo está cometiendo y en ese momento lo detengo. O 2, inmediatamente después de haberse cometido. Yo presencio, yo sorprendo a la persona que lo está cometiendo y por consiguiente él se trata de extraer. Sin embargo, inmediatamente mediante una persecución lo detengo y lo pongo a disposición ante la autoridad competente. Sin embargo, desgraciadamente en México, si no detenemos en flagrancia, es muy difícil que a través de una investigación posteriormente se le detenga. Hay lógicamente casos que sí pasa, para eso está la orden de aprehensión o el citatorio. Sin embargo, es muy difícil y por ello vamos a ver que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos extendió las posibilidades, los supuestos de poder detener a personas en flagrancia. También la Constitución nos dice que si la detención la realiza un ciudadano o elemento de la milicia, poner a disposición de mora a la autoridad civil. ¿Qué quiere decir? Si el ciudadano, alguien de seguridad pública, alguien de la Marina, alguien del Ejército, detiene a una persona cuando está cometiendo el delito o hace una persecución y lo detiene, su obligación es ponerla ante una autoridad civil. De acuerdo a la Constitución, las policías, las instituciones policiales tienen el carácter civil y por lo tanto es a quien tendrás que poner a disposición, ya sea a un policía municipal, un policía estatal, a la Guardia Nacional, a un policía de investigación, para que estos a su vez pongan inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Y en el caso de que el policía sea quien detiene en flagrancia, entonces que él ponga inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Y se tendrá que hacer el Registro Nacional de Detenciones. Ha terminado el 13º video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 9. Bien, continúa viendo la segunda parte de esta 9ª unidad.